Bienvenidos a otra lección más de este curso de electrónica básica. Mi nombre es Bernardo León Hoyos, les estoy hablando desde la ciudad de Medellín. Hoy vamos a ver lo que es un diodo Zener. La clase pasada estuvimos hablando acerca de diodos, que son algunos componentes que dejan pasar la electricidad en un solo sentido. El diodo Zener es uno de los diodos más utilizados, que tiene unas propiedades muy importantes. Nos sirve de cortapicos y de limitador de voltaje. Vimos que cuando convertíamos corriente alterna en corriente continua, al final nos quedaba la onda un poco rizada, porque estábamos tratando de suavizarla con condensadores. Eso se utiliza mucho. El diodo Zener tiene la ventaja de que nos ayuda a suavizar completamente la onda. La desventaja es que maneja potencias muy bajas, es decir, me sirve para proteger el voltaje de un integrado que no consuma mucha potencia, de unos transistores, de unos LEDs, pero el amperaje que aguanta realmente es poco. Sin embargo, es uno de los diodos más utilizados porque en circuitos electrónicos hay muchos componentes que consumen muy poco amperaje. Bueno, un diodo Zener tiene esta forma, como se ve acá. Es un pequeño componente cilíndrico que tiene una banda. Entonces, al lado que está la banda es el lado negativo del diodo. Y el otro lado, que se llama el ánodo, es el lado positivo. Entonces, si fuera un diodo común y corriente, pues nos llevaría esta línea quebrada y la corriente únicamente circularía de izquierda a derecha. Sin embargo, los Zener se conectan al revés. Se conectan de manera que el positivo quede en el lado negativo, o sea, en el cátodo, y el lado negativo de la batería quede en el ánodo. Bueno, entonces vamos a ver en nuestro cocodrilo un circuito donde vamos a ver la función de un diodo Zener. Aquí tenemos un circuito y le puse una fuente variable. Hasta ahora no habíamos visto fuentes variables, que es una fuente variable de 24 voltios. Si yo pongo la sonda de un osciloscopio acá, bueno, como está con 24, pues debemos cambiar la escala de la pantalla, pongámosla hasta 30 voltios, y ahí ya estamos viendo el voltaje de 30 voltios con la sonda roja. Si yo pongo la sonda azul después de la resistencia y cierro este switch, obviamente, para que pase corriente, pues vamos a ver los dos voltajes. Obviamente que el azul va a estar un poco más abajo porque esta resistencia de 50 ohms pues le está tumbando algo de voltaje, como vemos en la gráfica. Bueno, voy a poner a continuación un switch y voy a poner un diodo Zener. Un diodo Zener lo buscamos por acá por donde dice transistores. Y esto es un diodo Zener, como pueden estar viendo en la gráfica. Zener diodo. Voy a poner uno hacia arriba. Recuerden que les dije ahora que los Zener se conectan al revés. Supuestamente un Zener debería conectarse de manera que la corriente vaya hacia arriba, pero acá lo estoy poniendo de manera que la corriente vaya en contravía. Entonces miremos lo que pasa con los dos voltajes. Si yo subo o bajo el rojo, el azul también baja. Yo tengo abierto este switch, o sea que el Zener no está haciendo nada. Si lo bajo más, siempre el azul va a estar por debajo del rojo, porque esta sonda azul está después de la resistencia. Si yo la subo, pues obviamente van a subir ambos voltajes. Con la diferencia, pues que me permita calcular esta resistencia. Pero vamos a ver enseguida lo que pasa cuando le conecto el Zener. Lo voy bajando y se bajan ambos. Si yo conecto el Zener, miren lo que pasa. Yo subo el rojo o bajo el rojo, lo pongo en el nivel que quiera siempre y cuando esté por encima del azul, y el azul se mantiene constante en 5.1 voltios. Entonces esa es una aplicación bastante interesante, que yo pueda tener cambios de voltaje a la entrada y que el voltaje de salida después del Zener se mantenga en un voltaje completamente constante. Eso me ayudaría a proteger cualquier circuito que hubiese en lugar de este bombillo. Yo aquí podría tener
un circuito integrado, un conjunto de transistores, algún componente costoso, y lo estoy protegiendo con un Zener porque siempre me está garantizando que aunque haya variaciones de voltaje a la entrada, pues me está garantizando que el voltaje en esta parte del circuito siempre se va a mantener en 5.1 voltios. Bueno, voy a ver otra aplicación. Bueno, otra aplicación básicamente la misma, pero en este circuito vamos a trabajar con corriente alterna. Aquí tengo una fuente de corriente alterna, ya hemos trabajado con ellas antes. Recuerden que es por aquí por adicionar generador de señal, así consigo esta fuente de corriente alterna. La tengo a 1 Hz para que la podamos apreciar fácil en la gráfica y una fuente de 12 voltios. Entonces, si yo conecto la sonda roja, pues vamos a ver que en este momento está señalada la onda senoidal y vamos a ver una onda senoidal entre más 12 y menos 12. Bueno, lo voy a poner a una aquí entre 15 y menos 15 para que veamos bien la onda. Voy a conectar los diodos Zener de la siguiente forma. Voy a poner un switch para poder controlar la intervención de esos Zener. Voy a poner un Zener, pues lo pongo y acá le digo cuál es el voltaje que quiero que controle y voy a poner otro Zener mirando en dirección contraria. En este momento pues me está marcando la onda senoidal tal como la genera la fuente. Si yo dejo este switch abierto y conecto la sonda azul aquí, vamos a cerrar este, pues vemos que la onda azul ha perdido voltaje debido a esta resistencia de 100 ohmios. ¿Sí? En este momento estos dos Zener no están haciendo absolutamente nada. Aquí hay una conexión a tierra. Entonces fíjense que en esta parte del circuito, después de la resistencia, tenemos también corriente alterna, pero con un voltaje más pequeño, porque esta resistencia está tumbando voltaje. Miremos qué pasa cuando yo cierro el switch y estos dos LEDs que ya puse de 3 voltios, son distintos al del circuito anterior que lo tenía en 5,1, aquí lo tengo de 3 voltios. Es normal que en el comercio se consigan voltajes de 5.1, 3.1. Ese punto 1 es para compensar el voltaje que tumba el mismo diodo. El per se, el mismo tumba parte del voltaje. Entonces, para compensar esa pérdida, se consiguen en esos voltajes nominales. Bueno, ¿qué va a pasar cuando cierre este circuito y entren los Zener a funcionar? Miren lo que está pasando con la onda azul. Voy a quitar la roja para que apreciemos la azul solita. Está subiendo hasta 3,1 y está bajando hasta menos 3,1. Entonces es una forma de limitar el voltaje de una corriente alterna. Yo, sin importar cuál sea el voltaje de entrada, el de salida siempre va a ser el mismo. Vamos a hacer un cambiecito. Ahí están mostrando los dos. Voy a poner un poco más de voltaje a la onda roja, o sea, al generador de señal. Pongámosle unos 18 voltios. Se me va a salir a la gráfica, obviamente. Tendríamos que ponerle que me muestre, digamos, entre 24 y menos 24. Eso. Ahí sí estamos viendo que la onda roja está oscilando entre 18 y menos 18, y a pesar de que el voltaje de entrada aumentó a 18, el voltaje de salida sigue siendo los mismos 3 voltios cuando están trabajando los diodos Zener. Le voy a quitar otra vez la roja para que miremos el comportamiento del azul. Siguen siendo hasta 3 voltios y hasta menos 3 voltios. Entonces, sin importar el voltaje de entrada, el Zener está regulando el voltaje a un valor constante. Por eso, cuando empezamos esta presentación, vimos cómo decía que las aplicaciones del diodo Zener son limitadores de voltaje, cortapicos, también divisores de voltaje, en fin, tiene muchas aplicaciones, pero siempre está buscando controlar el voltaje a un valor constante para proteger algún componente del circuito. Espero que haya quedado claro
cuál es la función de un diodo Zener y nos vemos muchachos en la próxima lección.